Roberto Izurrieta, querido amigo, catedrático de la Universidad George Washington University, eh, comentarista de CNN, no lo sé si siga, y pues la última es que ha sido electo mi querido amigo, Designado. embajador designado, perdón, embajador ante la República de Chile. Quería saludarte esta mañana, mi querido Roberto, buenos días, gusto de saludarte, bienvenido al diálogo, ahí 99, ahí 99 TV a través de todas sus plataformas en @Radio 99 y ahora en todo el Ecuador en CNT Plus, en la señal de CNT Play. Nos están viendo en el canal. Buenos días, embajador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Buenos días, Eduardo. Es un buen día, muy contento, tomo muy en serio la responsabilidad que me honra el presidente de la República, representando al país, representando al gobierno frente al gobierno de Chile. Es un cambio, para mí es un cambio de vida, efectivamente. Este domingo me despedí de CNN después de 22 años. Tuvieron la cortesía de hacer también una despedida. Estoy muy contento de haber trabajado por ellos muchos años. Sin lugar a dudas, para muchos quizás es una sorpresa de la decisión, y la tomo porque he asumido todas las responsabilidades en la vida de la manera como lo hago siempre, con compromiso de trabajo. Para bien o para mal, soy una persona que trabaja 10 horas diarias, trabaja sábados, muchas veces domingo. Soy un hombre entrenado y criado en las campañas electorales. Nunca fui afiliado a ningún partido político, nunca en mi vida, porque creo que lo más importante en la vida y en el servicio público son los principios y los valores que te llevan a cumplir tu tarea. En ese sentido, conozco a Guillermo Lasso, a su equipo, a su familia, he participado en 2 de sus luchas y comparto esa lucha de valor y, por supuesto, el amor al Ecuador, lo cual me hizo sin ninguna duda asumir este cambio de vida y esta responsabilidad, y espero hacerlo así como lo he hecho todas las responsabilidades y compromisos que he tomado en mi vida. ¿Vas a seguir trabajando en la universidad, Roberto? Entiendo lo de CNN, por tu puesto. ¿Vas a seguir? Yo creo que eso no es óbice. Lo otro sí, porque es opinión, pero en la universidad me imagino que semipresencial o alguna cosa así. Efectivamente, las cosas se han dado de manera rápida, como decía la gente, más bien he estado asombrado de con qué claridad he respondido a este reto, a esta invitación. Estamos en conversaciones, pero lo más probable, y de hecho me ha expresado así la decana y el equipo académico, que desean mi participación. Efectivamente, es el único caso en el cual se permite en una actividad pública el que tenga ciertos Claro. compromisos académicos. Entonces, espero compartir algunas clases y tener un rol marginal y continuar en la academia. La academia tiene una ventaja que, en mi opinión, complementa a las actividades de servicio público, porque la academia vista modernamente es un intercambio de ideas. Gracias a la academia yo he conocido a estrategas del más alto nivel de América Latina. He conocido en George Washington, nos hemos invitado ya a 17 presidentes en funciones a dar charlas, y para honra porque es de las cosas que más me alegran y enorgullecen, al menos la mitad de esos 17 fueron a dar una charla antes que sean elegidos presidentes, cuando todavía no competían siquiera, porque creo que una de las características de la estrategia, de la comunicación, del liderazgo, es reconocer a aquellos líderes que muy probablemente van a llegar a la presidencia. Entonces, ese ha sido otro honor que he tenido en estos 22 años de carrera, y Guillermo Lasso se encuentra en esa lista. Guillermo Lasso fue a nuestras aulas a dar una conferencia, tuvimos casa llena, 250 personas, y fue en esa conferencia que Guillermo Lasso, motivado, emocionado, anunció que iba a competir de nuevo a la presidencia de la República. Entonces, ser testigo, ser parte de esos momentos han sido muy importantes, pero los momentos que espero y que voy a trabajar de aquí en el futuro serán igual y más importantes
y por lo tanto les agradezco a Juan Carlos Holguín, al presidente de la República, por esta oportunidad. En efecto, has estado, hemos tenido varias entrevistas contigo, te hemos visto en algunas con el presidente Lasso, te conoce, tu trabajo lo sabe todo el mundo, eres un analista, eres un catedrático, un académico. Que te vaya bien en este puesto. ¿Tienes alguna idea de lo que vas a hacer, de qué agenda llevas, o el gobierno lleva alguna agenda en particular para trabajar con Chile? ¿Cómo no? En términos estándares, por decirlo así, tenemos el Consejo Interministerial Binacional, tenemos la reunión de la Comisión Bilateral, tenemos una reunión de comisión mixta de cooperación técnica donde se tratan temas como, por ejemplo, desnutrición. Y lo más importante es fortalecer, seguir en esta línea de lo que se llama el ACE, que es el Acuerdo de Integración Comercial, que ha sido ampliado, y otra serie de temas. Pero pienso que una de las áreas donde yo podré tener una buena contribución es que el objetivo del gobierno de Guillermo Lasso es la creación de empleos. Y para crear empleos necesitamos seriedad frente a los otros países, que nos vean con seriedad, como un país serio, y creo que los esfuerzos que se han hecho son enormes. Y sobre todo en este contexto internacional mucho más complejo en la región, muchas de los grandes inversionistas están viendo con interés al Ecuador, y creo que la representación del Ecuador en Chile debe contribuir a aumentar ese interés y aumentar ese intercambio para que en el Ecuador exista, como dice el presidente Lasso, mayores inversiones, y cuando existen mayores inversiones existe mayor empleo, y cuando esas cosas se da, más política social, es una de las mejores maneras también de combatir la inseguridad. Entonces, ser una pieza de un marco integral de que el Ecuador avance es un gran compromiso, es un gran honor, y lo asumo muy seriamente. Roberto, una más de mi parte, es pequeña y breve. Chile tiene una minería legal, una minería bien manejada. La minería legal es caldo de cultivo para el narcotráfico, la trata de personas, trata de armas. Hay que tomar las cosas buenas. Perú también tiene buena minería. Son países que viven de esto, y no hay daño ambiental porque todo es formal, todo se repara. Es algo que debemos de ver mucho, mi querido Roberto, para que el Ecuador pueda seguir el ejemplo tanto de regulaciones a nivel de Estado, como también para que puedan invertir y que esas regulaciones sean normales, sean lógicas, con auditorías, con todo, y no sea víctima de que cualquiera quiera hacer cualquier cosa. Creo que es un tema interesante, Roberto. Absolutamente. La cadena del presidente del día de ayer fue muy interesante, porque él cuenta en esa cadena la relación personal. Y eso es muy importante. Más allá de las políticas, siempre es bueno ver por qué los líderes hacen ciertas propuestas. Y él contaba que cuando era niño, él viajaba con frecuencia de Guayaquil, en su momento también vivió en Manabí, al Ecuador. En esos años donde era muy difícil transportarse, lo hacía en bus, y era un viaje muy duro, pero le impresionaba esos contrastes que se viven cuando tú vas por esa carretera que sube, que cruza los Andes, y que ves toda esa diversidad. Entonces la cadena de él era una ratificación, primero una explicación de todo lo que han hecho para su compromiso del Ecuador con el medio ambiente, que es ejemplar frente al mundo. Entonces la pregunta efectivamente es, como tú bien dices, y él hablaba en ese sentido, el objetivo del gobierno es el bienestar de los ecuatorianos. Entonces tenemos que buscar una economía que nos permita mantener el medio ambiente y avanzar. Esto es ningún radicalismo en ningún área, pero como tú bien dices, todas las extracciones realizadas de manera profesional, con la última tecnología posible, para limitar, disminuir el riesgo y la afectación del medio ambiente, es absolutamente esencial. Y ese es el compromiso, y en esa línea y bajo esa línea y directrices yo trabajaré también en Chile. Sigue el abogado Ramiro Cepeda Alvarado. Roberto, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda lo saluda. Mucho gusto, un gusto verte, Ramiro. Roberto, le va a tocar vivir a usted dentro del hermano país de Chile un proceso de cambios. Ya hubo una consulta popular, no hubo la ratificación de la Constitución,
es un país que está envuelto, si bien en una estabilidad económica, pero sí en una suerte de demandas de equidad, porque se sostiene que en Chile hay un reparto desigual de la riqueza. Si bien sus números macro están en órdenes totalmente aceptables, en el orden micro la repartición de la riqueza está mal hecha, según lo que se cuestiona, igual que en el Ecuador. Dadas estas lecciones y que Ecuador generalmente más ha mirado hacia el norte que al sur, ¿qué va a hacer un embajador con perfil de periodista en un país en donde, y académico, o sea, tiene el talante y el talento Sí, para embajador, por un sí, acaso? Sí tiene. Habla muy poco y sabe lo que dice. Eso ya es bastante, ¿no? Pero hacer que esta maquinaria de intercambio de un país que también es costoso al interno, igual que el Ecuador, funcione. Muy buena pregunta. Cuando yo he viajado más de 5 millones de millas estos 22 años por mis responsabilidades académicas y en muchas ocasiones me encontré en los distintos aeropuertos, ni siquiera en el Ecuador, y se me acercaron ecuatorianos unas cuantas veces y me decían, tú eres nuestro mejor embajador. Entonces yo creo que de ahí un poco surge todo esto. Tú dices dos cosas que son muy importantes. Yo creo que en la vida muchas veces miramos mucho al norte y dejamos de ver el sur, y cuando dejamos de ver el sur, dejamos de ver una serie de oportunidades que son esenciales para el crecimiento de nuestro país. Y yo creo que parte de la decisión del presidente es mandar un mensaje claro de su interés de mirar al sur, sin dejar de mirar al norte. Dieron la noticia de que el presidente Biden va a recibir al presidente Lasso este lunes. Eso es muy bueno. Pero entonces lo que pasa, eso es exactamente lo que hay que hacer. Tienes que tener una relación con el norte, tienes que avanzar con el norte y tienes que también avanzar con el sur. Entonces eso es esencial. Sobre lo otro que tú mencionas, yo, como he trabajado en política, por decirlo así, sin ser afiliado a ningún partido político, porque como lo dije antes, yo no es lo mío es el análisis para generar políticas de Estado que puedan responder a las necesidades de la gente. Entonces, yo creo que Chile está en un proceso muy interesante y que lo está afrontando con enorme madurez. Y entonces yo no lo, un poco percibo que muchas personas lo ven con algo de susto e incertidumbre, y parte de mi trabajo será, sobre todo, ya estando ahí, como dicen en las campañas en el territorio, muy probablemente ratificar esto que yo siento y percibo y que es lo que se lee en otra serie de procesos. Es un proceso maduro, es un proceso interesante, es un proceso que lo tienen que llevar, lo van a continuar llevando, y nosotros, en el caso, si es que nosotros los diplomáticos en ese país vamos a ser testigos de ese proceso y vamos a poder asesorar, vamos a poder orientar, sobre todo a los empresarios nuestros, sobre todo a los ecuatorianos, de cuál es la perspectiva de ese proceso. Pero es un proceso sumamente interesante, es un proceso que yo lo veo con optimismo. Entonces, eso será parte también de mi trabajo. Le voy a recordar, antes de darle el paso a Jaime Velázquez, esto que me contó un amigo mío embajador. Cuando un embajador dice sí es tal vez, cuando dice tal vez es no, y cuando dice no deja de ser embajador. Sí, Se la sí. mando ahí nomás. Jaimito Velázquez. Gracias, Ramiro. Roberto, un placer tenerlo por acá. Jaime Velasco lo saluda. Y la verdad es que Jaime. escuchándolo, primero que yo siempre lo he visto en un canal de televisión internacional, opinando, analizando lo que sucede en nuestros países. Este cambio es un cambio bastante drástico, le diría yo, porque pasa de ser un analista a un actor preponderante en un país como Chile. Y la pregunta del millón es, ¿qué lo motivó usted a tomar esa decisión? Porque la verdad es que es dejar lo que ya tiene, que era análisis, sí, a convertirse en actor de justamente de las políticas públicas, pero a nivel internacional. Muy buena pregunta, Jaime. Voy a responder no como diplomático, sí, no, para que sea no o sí, sino con la sinceridad. Yo pienso que no importa qué profesión tengas, uno tiene que ser lo más transparente posible, prudente, sí, pero sumamente transparente. Y
Yo quiero responder a tu pregunta desde el punto de vista que creo que es lo más quizás relevante, por lo menos para mí, por supuesto, es lo que yo sentí. Yo he trabajado para más de 5 presidentes de América Latina como su asesor. He aprendido mucho de esos países, he conocido a gran parte de los actores. Hasta hace 2 semanas, 3 semanas estuve en Washington. Salió una de las fotos que salió en primicias, o no recuerdo, de las primeras que salió sobre mi nombramiento. No sé por qué, porque pusieron una foto muy interesante y no pusieron los nombres. Ahí estaba Tatiana Cloutier, que había sido la secretaria de Comercio de México hasta pocas semanas. Ahí estaba Sebastián, el que fue estratega del presidente de Chile. Estaba Yoni, que es la comentarista de CNN. Entonces, yo creo que todo eso es un activo porque es un mensaje de seriedad y de importancia, por un lado. Por otro lado, lo que a mí me pasó fue que, si bien yo trabajaba para muchos presidentes, cuando te toca asesorar al presidente que es de tu país y a un presidente como en este caso, que yo lo conozco personalmente, a él y a su familia, más de 25 años, me era muy difícil emocionalmente ayudarlo a la distancia. Yo en los últimos 20 años, yo he venido al Ecuador una semana al mes. Pero llegó el momento en el cual, en estas circunstancias, con un presidente a quien conozco y con un país al que por supuesto quiero muchísimo, mi país, y en una circunstancia de oportunidad, esa semana ya no era suficiente. Entonces tuve que tomar una decisión de vida y es asumir un compromiso de decir no. Esto va más allá de una consultoría en estrategia, en comunicación, en crisis. Esto es un compromiso de vida y es un compromiso, como siempre, con el país. El servicio público no tiene estabilidad laboral. Eso, sin lugar a dudas, a una persona que ha vivido su salario toda la vida, pues sí le asusta un poco, pero se dice cristianamente, católica, Dios proveerá. Qué bueno, Roberto. No, la verdad es que le mando la mejor deseo por éxito en su función. La segunda pregunta que le voy a hacer es, básicamente, tiene que ver con su trabajo. Es decir, muchas veces personas que asesoran o personas que están fuera de los regímenes políticos tratan de ayudar a un presidente sin mirar la realidad jurídica, si quiere llamarlo así. En este caso, vamos a suponer que usted en Chile llega a un acuerdo con el gobierno chileno de una inversión o de algo específicamente que mejore o desarrolle el Ecuador. Pero resulta que eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional y la política en el Ecuador está bastante complicada. Entonces, hay una oposición total a todo lo que el Ejecutivo trate de dar por parte del Legislativo. Esas frustraciones se van a ver a menudo desde todo punto de vista, más aún a nivel internacional. Entonces, no sé, tal vez esas frustraciones van a hacer que en un momento dado la política, pues obviamente, que es un tema bastante complicado en el Ecuador, sea una herramienta en donde el embajador, en este caso, Roberto Izurrieta, se sienta frustrado en un momento dado, ¿o no? El camino a seguir. No creo que sería, es muy buena la pregunta, no creo que sería distinto a lo que uno siente como lo que sentimos todos los ecuatorianos. El Ecuador es un país que puede crecer muchísimo más. El Ecuador podría ser un país que dé una sorpresa a toda la región y al mundo en cuestión de 2 años, si podríamos haber resuelto una serie de situaciones políticas que son anclas para el país. Pero tenemos que avanzar dentro de lo que podemos avanzar y por los obstáculos no nos podemos detener. A mí siempre una de las cosas que más admiré personalmente del presidente Guillermo Lasso, antes de que sea presidente, es siempre su optimismo. Él, teniendo conocimientos de economía, y cuántas veces, en cuántas circunstancias, existía la sensación de que el fin viene, que todo va a terminar, que va a ser un desastre, etcétera, etcétera. Y Guillermo Lasso siempre fue optimista, pero este optimismo de Guillermo Lasso, inspira. Y lo que ha dicho en esta circunstancia el presidente Lasso me parece totalmente apropiado. Tenemos que avanzar con los instrumentos que tenemos y dentro del marco que podemos. Tenemos que siempre pelear por más. Los ciudadanos tienen que apoyar en apoyar por más, y en este momento los ecuatorianos están al frente de una consulta que podría apoyar aún más,
para darle al país y de manera obligatoria a la Asamblea cuáles son las cosas que queremos que se hagan para que nuestro país siga avanzando mucho más. Entonces, yo espero poder comunicar y ser parte también de ese proceso. Qué bueno, Roberto. Le doy paso a Javier Segarra, que se encuentra con nosotros, y darle la bienvenida también a este espacio. Javier, bienvenido, buenos días y adelante con la entrevista. Gracias, Jaime. Buenos días a todos en el panel. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días. Es un gusto tenerlo en la plataforma de I99. La verdad es que mientras Ecuador pueda abrirse más al mundo, como es prácticamente el objetivo que tiene el gobierno, siempre va a ser importante. Y Chile puede ser un país que tenga un mercado realmente en la balanza comercial muy, muy favorable para nuestro país, ¿o no? Efectivamente, yo pienso que, muchas gracias por la pregunta, yo pienso que las oportunidades en Chile son enormes. Tenemos un comercio sumamente grande, como le decía, tenemos el ACE, el Acuerdo de Integración Comercial, que ya tiene una ampliación, tenemos el Consejo Interministerial, tenemos la reunión de las comisiones. Yo creo que vamos a tener muchas oportunidades para crecer. Yo pienso que Chile es un país, tenemos otros países en los cuales si tú eres el representante, tiene una serie de cosas que resolver y son agendas sumamente complejas y complicadas. Todas las son, pero la manera que yo lo veo, que la agenda con Chile es una agenda sobre todo de oportunidades, y las oportunidades comerciales y de inversión son enormes, al punto que creo que todavía no lo veremos cuando lleguemos allá. Pero hay entendimientos muy claros con Chile, ¿no? Muchas gracias. No digo que hay entendimientos claros con Chile, le digo, embajador. No entendí la pregunta, por favor, Jaime, respóndeme. En todo caso, hay entendimientos claros con Chile desde el punto de vista comercial y de acercamiento. Claro, yo pienso que la comunidad empresarial, comercial, tiene, como tú dirías, entiende y conoce mucho más al país. O sea, a Chile nos une una gran historia, y después recordemos que las comunidades de los chilenos aquí en el Ecuador, como de los ecuatorianos en Chile, es sumamente grande. Es una migración, sobre todo una o dos olas de ellas, es una migración que fue de enorme emprendimiento y también de capacidad de inversión. Entonces eso es muy positivo. Embajador, gracias de mi parte. En el panel continúo. Yo creo, no sé si Enrique tenga alguna pregunta más. Mi querido Roberto, desearte suerte, seguiremos conversando y gracias. La verdad es que te deseamos suerte, te fue bien en la asesoría política, te fue bien en el comentario CNN, como catedrático en tu carrera. Creo que es un punto más, como decía Ramiro, y yo te lo dije el otro día que conversamos, porque supimos esto hace tiempo, lo habíamos conversado, mientras te daban las credenciales y tal. Lo vas a hacer muy bien, estaremos en contacto. Son dos países que tienen mucho intercambio. Te toca trabajar mucho para llevar adelante esto. Y pues, como decías, todos sabemos, lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Además que para Ecuador, Chile y para los abogados es la cuna del derecho civil latinoamericano. Andrés Bello y su código chileno, aunque fue venezolano Andrés Bello, pero lo hizo en Chile. Le mandamos un abrazo, querido Roberto. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido muy importante. Todas las conversaciones que hemos tenido han sido profesionales, constructivas, didácticas, y les agradezco mucho por todo el respaldo y el trabajo que hacen por el bien de construir una opinión pública que nos ayude a salir adelante. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Un abrazo, Roberto Isurieta, embajador. Un abrazo. Muy bien, ahí está. Vamos a pagar el corte comercial.